Vamos a iniciar con esta imagen. Esta la mejoramos, es lo que dice en la parte de atrás. Esta es una fotografía de la parte de atrás de una fotografía. No sé cuál exactamente, pero es una de las 7 diferentes imágenes que tenemos. Eh, y vamos a ir con el análisis. Estas fotografías fueron tomadas por el coronel Wendell Stevens, supuestamente, en California o en el área 51. Yo me imagino que en California porque podemos ver el mar y atrás una bahía o una isla. Y esta nos va a servir mucho porque es un punto donde podemos enfocar los demás elementos. Ya tenemos un ovni y un avión volando. Entonces tenemos que buscar este punto para ubicar las demás fotografías y es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a encimar una de las imágenes y vamos a ajustar el fondo y la manera horizontal. Ustedes van a ver cómo salen las imágenes y se van ajustando. ¿Ok? Con esto ya podemos ir viendo exactamente cómo se tomaron las fotografías. Ahí hay 3. Tenemos un ovni, segundo, tercero. Y aquí ya vemos los movimientos que pudo haber dado este avión en ese momento. Vamos con las demás, el cuarto y el quinto. Estas 5 imágenes representan lo que es el primer bloque para mí porque son donde coincide en el paisaje. Hay otras 2 imágenes donde este paisaje no coincide, pero coinciden las nubes. Más adelante se los voy a mostrar. Esto es muy importante porque podemos ver exactamente en qué punto el observador estuvo en el mismo lugar, pero los objetos no estaban en el mismo lugar. Entonces vamos a verlo más limpio para que lo entiendan mejor. Este es un fondo que hice tomando 2 imágenes, uniéndolas. Y de aquí vamos a poner el primer ovni que vemos y el primer avión, de acuerdo a la posición. Esta es la posición exacta en la que estaban. Luego vamos con el segundo. Aquí está el segundo y aquí está el avión. Aquí ya empezamos a ver cosas un poquito extrañas. Por ejemplo, este radio de giro es muy cerrado para este avión, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí está la tercera imagen. Tenemos los 3 ovnis, o el mismo ovni en 3 posiciones y el avión en 3 posiciones. Vamos con la cuarta imagen. Aquí se ve como si se estuviera moviendo hacia adelante el ovni y aquí el avión está haciendo algo extraño. Vamos con la quinta imagen. Esto podría ser lógico. El movimiento de un ovni se mueve o puede moverse de diferentes maneras porque no tienen motores, no tienen algo que le indique cómo desplazarse. Simplemente es magnetismo o no sé, alguna energía, algo para moverse. Pero en el caso de los aviones sabemos exactamente cómo se tienen que mover. Se mueven de manera lineal y giran. Y bueno, en este caso es un avión F-117 de guerra, el avión invisible, furtivo. Pero está haciendo cosas como que un poco extrañas en el movimiento. Este movimiento debería ser un giro hacia arriba y luego bajar o moverse. Pero en este caso es un giro completamente cerrado o pudo haber girado, regresado y no sé. Pero en ese caso el tiempo entre este y este ya no correspondería a este y este. Y después tenemos el avión yéndose más hacia el fondo porque la escala es menor. Entonces está girando y esto es más pequeño que esto. Hay que recordar que ya ajustamos todas estas imágenes al fondo. Están escaladas exactamente en la misma posición. Y después tenemos el objeto que parece más cercano y el avión, claro, más cercano. Y el otro avión, pero está rotado hacia una posición donde no debería de estar. Entonces no encuentro una secuencia. En el ovni es posible que sea una secuencia de movimiento, pero en el avión no hay una secuencia lógica de movimiento. No entiendo por qué, porque de ir aquí no podría llegar hacia acá. Tal vez si fueran diferentes pases o haya pasado 5 veces al avión, dado 5 vueltas y haya tomado en diferentes posiciones, es posible, pero
hay algo medio extraño aquí. Vamos hacia adelante. Lo que encontré aquí, vamos a darle vuelta a esto completamente, listo. Lo que encontré aquí fueron dos bloques. Este es un bloque de una escala. Y este es otro bloque de otra escala. Recordemos que están en la posición exacta en que fueron fotografiados. Ustedes los pueden ver. Dos bloques y dos bloques. Bueno, vamos a analizarlos más adelante. Esto es importante porque ya me está dando una idea de qué podría hacer esto. Pero vamos a verlo, ¿no? Aquí están todos juntos nuevamente. Y esta es una imagen mejorada con inteligencia artificial de nuestro objeto. Y vemos que tiene reflejos, que hay posiciones. No hay muy exacto porque no hay mucha información de este lado. Pero la computadora lo interpreta de esa manera. Esta es otra imagen. Sería lo que sería el UFO 1, el UFO 2 y el UFO 3, ¿no? En este caso es lo mismo. La interpretación, vemos que hay reflejos y parece que es un objeto que realmente está en el lugar. Este es el avión. Aquí está el avión mejorado con inteligencia artificial y nos puede decir exactamente dónde están los bordecitos, dónde está lo redondo y dónde está lo que estamos viendo. Entonces la computadora lo interpreta de esta manera. Con esto ya podríamos comparar el avión con un F-117, una fotografía moderna, ¿no? O nueva o con mayor calidad, porque nos está definiendo las orillas. Ustedes vean que tiene las orillas realmente como son y es lo que interpreta la computadora. Aquí está de manera lateral y podemos ver exactamente la posición que tiene y la forma, ¿no? Si parece un avión de ese tipo. Vamos a ver más adelante. Esta es la siguiente o la secuencia o bloque 2 que les decía de esta secuencia que no la encontraba como embonaba. Esta es la primera fotografía y esta es la segunda fotografía. Aquí lo único que embonan son las nubes. Entonces se tomó la fotografía en el mismo lugar. Una y otra. Aquí volví a hacer lo mismo. Hice un background con ambas imágenes. Colocamos el primer elemento de acuerdo a donde está en la posición, su posición real. El ovni que sería el 6 y el avión 6. Y luego el ovni 7 y el avión 7, que es el mismo, ¿no? Pero en esta lo vamos a tomar como si fueran fotogramas. Entonces es el 6 y el 7, tanto avión como ovni. El ovni se ve lógico su movimiento, el avión no se ve tan lógico nuevamente. Va hacia acá y luego se gira hacia otro lado. Hay que recordar que están en la misma posición. El ovni embona, pero los aviones no embonan. Y eso es lo que me preocupa, que los aviones no se están ajustando. Entonces vamos a ver más a detalle lo que pienso que puede ser el avión. Este es el avión F-117. Este es nuestro modelo que tenemos mejorado con inteligencia artificial. Y el de arriba es un avión real. Podemos ver que hay ciertas diferencias del avión real con este que tenemos en las fotografías. Por ejemplo, el pico es completamente diferente. Las alas de este son redondeadas y la forma de la cola es diferente. No es la misma posición, hay que tomar en cuenta eso, pero hay ciertas diferencias que no cuadran. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la lateral y aquí sí se notan muchas diferencias, principalmente en el largo del pico, en el alto de la cabina y la distancia de la cabina a donde inicia el ala posterior o la cola del avión. Podemos ver cómo el que tenemos en nuestra imagen es más chaparrito, más alto y tiene las alas redondeadas. Y este, sin embargo, es de una proporción totalmente diferente y es más planito. Entonces, tal vez eso me lleva a pensar otra cosa, que tal vez esto sea un modelo pequeño o un juguete, ya que no se ha hecho otro avión con estas características. Este es el más cercano.
¿Y por qué digo que puede ser un juguete? Bueno, pues acá tengo uno. Tiene las alitas redondeadas. Esto es alto, si ustedes se fijan. Esto es transparente completamente. Y esto también. Y es más alto. Es más alto. Y más chaparrito. Es una posibilidad. No estoy muy seguro, pero yo creo que esto es un modelo. Y si esto fuera un modelo, entonces lo que estamos viendo sería esto. En el primer bloque se pusieron hilos como de pescar o invisibles para tomarle la fotografía al mismo tiempo al ovni y al avión, modelo escala. Entonces, con dos soportes arriba se pudieron tomar estas imágenes y estas tres son parte de una secuencia. Eso explicaría el por qué esto se está moviendo como si fuera un móvil de bebés o como si estuviera dando vueltas el avión irregularmente. Eso es lo único que me viene a la mente que podría explicar esto, porque estos fotogramas no coinciden en nada con la posición y el giro, pero si los vemos así, parece que están realmente girando en una sola posición y se tomaron las fotos al mismo tiempo, mientras que estos se tambaleaban de esta manera. Y nuestro siguiente bloque es más o menos lo mismo. El ovni moviéndose a un lado, y eso explicaría por qué este se balanceó hacia este lado, porque está colgando, no está realmente volando. Nosotros sabemos cómo se tienen que mover los aviones. Si fuera una secuencia de aviones hubiera hecho esto. Y yo hubiera estado pues muy convencido de que era un vuelo de un jet F-117, pero en este caso podría ser esto, un pequeño avioncito de juguete, a mi punto de vista. Y bueno, esto sería lo que todos los movimientos que se hicieron. Recuerden, cada uno de estos es una fotografía, cada uno corresponde con su número. Y esto también pudo haber sido con estos elementos. El 06 con el 06 y el 07 con el 07. Y esto pues también no coincide porque está en otro background, o sea, hicieron lo mismo con otro fondo. Esta es mi conclusión a la que he llegado. Como digo, tal vez me equivoque, pero es lo único que me da seguridad por estas posiciones, que no tienen nada que ver, y también por el tipo de modelo que estamos viendo en el fondo, ¿no? Que realmente no es igual al modelo que estábamos buscando. No se parece. Parece más un pequeño modelo a escala. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo, ¿qué más quisiera que esto hubiera sido eh, ovnis grandes, de gran tamaño y aviones grandes, de gran tamaño y tuvieran una secuencia de imagen, algo que me sorprendiera, algo que le pudiera poner play y se moviera como si fuera un video pausado, pero en este caso pues no funcionó así. Muchas gracias, espero les haya gustado el análisis y también espero sus opiniones, a ver qué piensan al respecto. Um, Hasta luego.